Todos, en alguna etapa de nuestra vida, hemos tenido ese sentimiento de culpa. Esa sensación de vergüenza, sensación de pesadez, ¿no? Que obviamente afecta nuestra autoestima, porque va en contra de la imagen que tenías de ti mismo, que ahora de pronto falló, se hizo algo mal, se cometió un pecado, se hizo algo que no se tenía que hacer, ¿no? Y se convierte ante tus ojos o ante los ojos de los demás en alguien despreciable. Ciertamente nos paraliza, no nos permite avanzar, te provoca un profundo malestar, causa deformaciones emocionales. A lo mejor lo han vivido o lo recuerdan, ¿no? Estar pensando una y otra vez en lo que debí haber hecho, por qué no lo hice, por qué no lo dije, por qué lo dejé de hacer. La persona con culpa vive enclaustrado en el pasado por ese acto que se supone que se debió haber hecho de forma distinta. Este sentimiento de culpa, como tal, nosotros podemos darnos cuenta que tiene un origen. La culpa tiene un origen. Y hay cuatro elementos que se pueden determinar para que nosotros podamos observar cuál es el origen de esa culpa. Primero es creer o pensar que estamos infringiendo nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias religiosas, ideas éticas o morales. Si tú haces algo que vaya en contra de esas cosas, te vas a sentir realmente mal, lo hayas hecho consciente o inconscientemente. Pongamos un ejemplo. Para aquellas personas que profesan una religión, ¿no? Hablamos de la religión cristiana. Y posiblemente la Biblia dice que no robarás, ¿no? Mandamientos y ese tipo de cosas, que no robarás, no puedes cometer robos. Y de repente, inconsciente o conscientemente, tú tomas algo que no es tuyo. Y en ese momento, precisamente, el origen de cómo se genera esa culpa, en este ejemplo, es precisamente de que tus creencias religiosas o esos valores éticos o morales que tú tienes a través de tus principios, pues bueno, se ven afectados. ¿Por qué? Porque hiciste algo que no tenías que haber hecho. Entonces en ese momento se genera la culpa. ¿Ok? El segundo es cuando los demás te hacen sentir culpable. Esto se da mucho también en los usuarios, cuando nosotros justificamos precisamente el consumo, el seguir consumiendo a través de que culpamos a la familia, a nuestros padres, a la esposa, a cualquier persona que esté a nuestro alrededor para hacerla sentir culpable de que nosotros seguimos consumiendo por esa razón. ¿Ok? En ocasiones cuando te meten la culpa no solo se trata de un chantaje emocional, ¿no? Sino precisamente de que nosotros pudimos haber causado algunas situaciones en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o aún en la adultez, en la que seguimos recordando precisamente esa parte. Entonces no nada más es el hecho de que la gente pueda meterte culpa, hacerte sentir culpable, sino tú te sientes culpable por algo que hiciste, que fue en contra precisamente de esos valores o infringiste esas reglas o normas religiosas. ¿Ok? Ahora, el punto número 3, tu propio crítico interno. Esto es muy muy marcado porque muchas veces ya no son los demás los que te apuntan con ese dedo acusador. Eres tú, esa voz que te dice que fallaste, que eres un tonto. Puedes sentirte culpable por cosas como fallar en una dieta. Una voz acusadora que no te ayuda, simplemente te está aplastando. Esto es muy común, ¿no? Este ejemplo de la gente que está en un proceso para bajar de peso, ¿no? Y la sugerencia es que dejen de comer carbohidratos, dejen de comer azúcar, cosas que van a hacer que incremente de peso o simplemente no va a bajar. Y el romper la dieta precisamente
lo que implica es sentirte mal. Pues bueno, llevo 3 meses intentando bajar de peso, haciendo una dieta, y de repente llega la Navidad y me atasco con el pavo o con los ravioles o con la pasta y rompo mi dieta. ¿Cómo te sientes? Pues te sientes culpable, ¿no? Porque es algo que no tienes que haber hecho, porque tu objetivo es bajar de peso. Entonces por ese simple hecho nos sentimos culpables, ¿no? Por no cumplir con esa dieta. El punto número 4 es las adicciones. Las personas con dependencias a sustancias psicoactivas, llámese alcohol, drogas, se sienten culpables porque no están haciendo lo que deberían hacer. Y muchas veces porque no lo pueden evitar, ¿no? Porque la enfermedad de la adicción pues les gana, ¿no? Esa fuerza de voluntad no existe y vuelves a consumir a pesar de lo que prometiste, a pesar de lo que vas a vivir nuevamente. Esa adicción te gana. Entonces te sientes culpable de no hacer lo que tienes que hacer, de no poder lograr a lo mejor una abstinencia de 1 año, de 2 años, de un día simplemente. Porque dejan de hacer cosas que sin su consumo disfrutan hacer, ¿no? Por ejemplo, hay usuarios que disfrutan el ver una película, el estar con su familia, el jugar básquetbol, ¿no? El escribir, el pintar, eso lo disfruta el adicto. Pero muchas veces, ya cuando tú estás en la actividad, pues bueno, esas actividades las dejas de hacer. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacerlas, el consumo no te permite seguir haciendo esas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Pues te sientes culpable de que dejas de hacer esas cosas que tanto te agradan, que a lo mejor no producen tanto placer como lo hace en ese momento la sustancia en tu organismo. Sin embargo, sientes esa culpa. También podemos hablar un poco sobre no todas las personas, no todos los seres humanos sienten culpa. Y hay muchos ejemplos. Podemos hablar de los asesinos seriales, ¿no? Que asesinan por placer, les produce placer el hecho de estar asesinando gente. Ellos no sienten culpa de ninguna manera. Es un ejemplo muy, muy claro de que no todos sentimos culpa. Sin embargo, hay que determinar cuál es el origen de esa culpa para que nosotros podamos trabajar. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Qué fue lo que originó precisamente esa culpa? La culpa nos lleva a sentirla como el resultado de transgredir reglas, como les comentaba, sean culturales, sean religiosas, familiares, afectivas, sexuales, sociales. Así es como vivimos bajo esta culpa, ¿no? Nosotros transgredimos esas normas, simplemente padres hayan salido a trabajar y de repente el niño se pone a jugar fútbol dentro de la casa que no debe hacerlo y por accidente rompe un jarrón, ¿no? La regla o la norma familiar era que ellos no podían jugar dentro de la casa de fútbol y sin embargo transgredieron esa regla. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que rompieron un jarrón. Entonces el niño pues se siente culpable por haber roto ese jarrón a través de que desobedeció. Así es en todo. Así lo vemos en un ejemplo muy básico con el niño del que hablamos. Puede ser hablando del trabajo, ¿no? De aquellas personas que muchas veces llevan una ética profesional correcta como debe ser y posiblemente por alguna cuestión económica en el trabajo o alguna necesidad se ven o se permiten recibir a lo mejor una cierta cantidad, una dádiva para poder llevar a cabo, agilizar un procedimiento que va en contra de su ética profesional y obviamente sienten culpa. Cuando sientes culpa, no te sientes merecedor, inclusive de formar parte del rebaño donde vives o de tu familia, ¿no? Esta culpa nos tortura día y noche. Te tortura muchas veces con ansiedad. ¿Saben? La culpa está comprobada que la gente que sufre ansiedad constantemente y crisis de ansiedad severa
proviene de la culpa. Y esa culpa te lleva a estar flagelándote, lacerándote durante días, meses y años. Nos hacemos daño a través de que no nos liberamos precisamente de esa culpa. La culpa se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Trastornos bipolares, estados depresivos, ansiedad. Muchos de nosotros sufrimos algunos trastornos emocionales generados por la culpa, que no podemos identificar, ¿no? Que muchas veces son tratados a través de medicamentos, a través de los especialistas, y no nos damos cuenta precisamente que ese origen muchas veces es provocado o generado a través de la culpa. Entre nosotros, entre más soberbios seamos y orgullosos seamos, la intensidad de la culpa es mayor, ¿no? Esto es de alguna manera muy explícito, ¿no? Estamos encadenados al pasado con la culpa. Nos hacemos todo el tiempo estas preguntas, o a lo mejor lo has vivido, ¿no? O lo sigues haciendo el día de hoy. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué consumí? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? ¿O pienso que fui causante del dolor de otros? Sientes que la culpa muchas veces llegas a tenerla porque no cumple las expectativas de los demás. Y eso es terrible, es muy triste que nosotros sintamos culpa por no cumplir las expectativas de los demás. Yo muchas veces se los he dicho, los únicos oídos que tienen que ser endulzados son los tuyos, nada más. No puedes vivir del qué dirá la gente o qué espera la gente de ti, porque cuando tú lo haces te vacías espiritualmente. Ahora bien, ¿qué es la culpabilidad? Todos en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida hemos cometido errores. Faltas que se repiten como un eco, ¿no?, en la interior de nuestra mente, martirizándonos acerca del daño que hemos hecho. Sí, cometimos errores, la situación que tú quieras determinar o recordar, ¿no? Dejé el trabajo porque ya no me gustaba, ¿no? Abandoné la escuela porque era demasiado complicado para mí. Peleé con mi padre y no lo volví a ver, y el día de hoy ya está muerto, ya no tengo forma de despedirme. Entonces esos errores generan culpabilidad dentro de ti y tú permites que te sigan haciendo daño, o sea, lo sigues arrastrando, ¿no? Sin embargo, muchos tenemos esa duda de, ¿es malo sentirse culpable? ¿Es malo tener esa culpabilidad dentro de nosotros? Y entonces es donde nosotros podemos precisamente hacer un paréntesis y explicar precisamente esta parte. El sentimiento de culpa es un mecanismo fundamental en nuestro aprendizaje. No es del todo mal el tener un sentimiento de culpabilidad, ¿no? No es incorrecto. Porque gracias a esta emoción de la culpabilidad es que nuestra conciencia se va formando, va estableciendo límites precisamente sobre si nuestras emociones y conductas son correctas o no. Pongamos un ejemplo. Muchas veces a través del consumo, de estar en la actividad como tal, cuando tú empiezas a consumir y te das esa oportunidad de consumir y llega la locura y toda esa desesperación, la ansiedad, y estás consumiendo, ¿no? Y llega un momento que a través de esa experiencia que tú llegas a tener sobre el consumo, decir hasta dónde puedes llegar. Posiblemente lo peor que te ha pasado dentro del consumo es perder el trabajo. Hasta ahí llegó Cristian, perdió el trabajo. De alguna manera, el hecho de perder el trabajo para mí genera una culpa terrible. Yo pienso en que el día de hoy puedo perder mi trabajo a través del consumo, y eso va estableciendo mis límites. Es decir, yo conozco
esta parte cristiana en la que hasta dónde puede llegar. Es suficiente para Cristian poder perder el trabajo nuevamente a través del consumo. Entonces, a través de esas experiencias, a través de esa culpabilidad que tú sientes por haber perdido el trabajo, vas estableciendo límites. Hasta aquí. Si yo sigo consumiendo, puedo perder no el trabajo, la casa, mi familia y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un mecanismo fundamental en nuestro aprendizaje. Vas haciendo conciencia precisamente a través de esa culpabilidad. Es decir, si yo recibí en mi trabajo una dádiva para poder agilizar un procedimiento, y me sentí culpable, ¿qué debo de hacer? Pues ya no voy a recibir dádivas para no sentirme culpable. Ese es de alguna manera el aprendizaje que yo tengo a través de esa emoción que me generó precisamente el haber incumplido con esas reglas éticas. Entonces ahí en ese momento estoy estableciendo precisamente esos límites. Entonces no es del todo mal sentirse culpable. Ahora bien, hay dos tipos de culpa, ¿ok? ¿Es natural que sientas culpa? Sí es natural que sientas culpa, todos lo hacemos. Como vimos, excepciones de los psicópatas que no tienen ningún sentimiento de culpabilidad. Entonces, sí es natural que sientas culpa. Sirve cuando sientes que has hecho un comportamiento que te lleva a lastimarte o a lastimar a los demás. Así es como funciona la culpa como tal en esta parte del sentimiento natural. Tú sientes culpa cuando crees que le estás haciendo daño a alguien, ¿no? Hablando de una discusión. Una discusión en tu trabajo con alguna persona que no está de acuerdo con tu opinión o con tu forma de ver las cosas. Y de repente empiezan a gritar y todo se alborota, pierden el control y posiblemente se digan cosas que no se tienen que decir, ¿no? Que se ofenda a la otra persona. Esa culpa natural que tú sientes a través de que te diste cuenta que tu comportamiento precisamente generó o lastimó a la otra persona, esa es como tal una culpa natural que tú sientes, ¿no? Al haber hecho haber tenido esa actitud hacia esa persona. Para eso sirve la culpa, para corregir comportamientos y aprender a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta precisamente que esas conductas que tú tienes, esas actitudes que tú tienes, que llegas a realizarlas, y que al final del día te están ocasionando un problema porque te sientes culpable de haberlo hecho. Entonces, para eso sirve, para que tú corrijas tus comportamientos. Si tú vives en la culpa, es precisamente, o muchas veces es porque nosotros no sabemos qué hacer con la culpa. ¿Qué hace la persona con culpa? Pues muchas veces la reparte, ¿no? Es la verdad. Muchas veces tú sientes culpa y ¿qué haces? Pues la repartes, culpas a la madre, culpas al padre, a la esposa, a los hermanos, a todo culpas, porque no sabes qué hacer con la culpa. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es que tenemos la culpa y no sabemos qué hacer con esa culpa que sentimos. Pero es buena porque me sirve para poder adaptarme a una sociedad. Sabemos que en esta sociedad, pues bueno, tiene que haber respeto, ¿no? Entre las personas. Entonces yo tengo que cambiar mis comportamientos, tengo que adaptarme precisamente a esta sociedad, en no ofender a la gente, ¿no? Que tratarla con respeto. Es buena porque me indica dónde tengo que ajustar mis relaciones interpersonales. Es decir, muchas veces hay cosas que nos molestan y que actuamos de forma incorrecta, ¿no? Y que a lo mejor no lo percibimos nosotros, a lo mejor la gente lo percibe y no lo hace ver, ¿no? Y tenemos que aceptar precisamente en qué parte es la que no estamos actuando de la forma correcta y reajustar. Reajustar, a lo mejor yo veo mis límites y el día de hoy sé que si me pongo a discutir con esa persona que me cae tan mal o que está tan desacuerdo con mis opiniones, pues no lo hago, ¿no? O ya no le presto mis emociones para ponerme mal y tener que ofenderlo para que él entienda que yo estoy en desacuerdo con sus opiniones, ¿no? Entonces tengo que ubicar esta parte a través de la culpa, es donde puedo mejorar, haciéndome pues obviamente responsable de mis actos, ¿no?
La culpa no es tanto por el acto, sino por la intención con que lo hiciste. Esto es muy, muy, muy claro, ¿no? Porque la intención en todos los contextos es el eje toral precisamente de toda esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas posiblemente tratando de obtener un resultado positivo, a lo mejor ayudar a la gente, ¿no? Esto lo vemos mucho nosotros los usuarios cuando la familia trata de ayudar al usuario, ¿no? Y le permite que él consuma la sustancia dentro de su casa para evitar que él se arriesgue a estar en la calle, que lo detenga la patrulla y todo ese tipo de cosas, ¿no? El acto de ella pues puede verse como pues, ayudar a su hijo para que él no esté allá afuera padeciéndola y que esté consumiendo, ¿no? Pero la intención que ella está llevando a través de su acto, esa intención no realmente o sea, si nos vamos profundamente a esta parte, no es que él lo quiera ayudar, porque de alguna manera ayudas a un usuario dándole acercándole la sustancia para que siga consumiendo. Eso es ayudarlo, ¿no? A lo mejor el acto que ella hizo es para que ella se sienta tranquila de que el usuario no esté en la calle. Sin embargo, la intención es que él se siga destruyendo. Tú le estás dando la sustancia a tu hijo, o a tu pareja, o a tu padre, o a tu hermano. Entonces hay que profundizar bien en esta parte, ¿no? No es tanto el acto, sino la intención con la que hiciste precisamente ese acto. Ahora bien, vamos a ver, ya vimos cuál es la culpa natural o la culpa positiva. Hay algunos terapeutas que le llaman así, culpa positiva. También vamos a observar lo que es la culpa negativa. La culpa negativa te lleva a flagelarte, a hacerte daño. ¿Y por qué? Porque no cumpliste con las expectativas de los demás ni con las tuyas, ¿no? Es cuando llega muchas veces la frustración. No fui capaz de lograr precisamente obtener ese trabajo que tanto buscaba, ¿no? Que ese trabajo que tanto quería mi familia o necesitaba mi familia, o que simplemente quería mi madre. Entonces, cuando tú no cumples esas expectativas propias o las expectativas de los demás, se origina precisamente esta culpa negativa. ¿Y qué es lo que hace la culpa negativa? Pues la culpa negativa te lastima, te hace vivir en ansiedad precisamente, genera obsesiones, compulsiones. Cuando no eres culpable de nada, muchas veces hay una gran diferencia, porque a través de que vivimos precisamente a través de esa culpabilidad, que vivimos arrastrando esa culpabilidad, haciéndonos daño, muchas veces nuestra vida la encaminamos precisamente a eso, ¿no? Al no sentirnos parte de el que generamos una autoestima súper baja, porque no sentimos que no nos merecemos nada, ¿no? Porque somos culpables de lo que cometimos. Pero debe de haber una distinción. ¿Por qué? Porque precisamente la culpabilidad es seguir viviendo en el pasado. Eso es, la culpa es que tú estés atorado precisamente en el pasado. Entonces, la diferencia es, sí fui culpable, en su momento fui culpable, trabajo con esa culpa, me libero de esa culpa, de esa carga de la culpabilidad, y el día de hoy soy responsable. Soy responsable de mis actitudes, de mis actos, de la intención con la que hago esas cuestiones, porque ya dejé de serlo, dejé de ser culpable. Entonces tiene que haber precisamente autoperdón, tiene que trabajarse con esa culpabilidad para que nosotros podamos precisamente dejar de ser culpables y comenzar a ser responsables. Para que la culpa sea culpa, precisamente vamos a hablar de la intención. Para que la culpa sea culpa es porque hice las cosas con premeditación, alevosía y ventaja. Porque si no fue tu intención y no hubo ventaja, y si no lo pensaste para lastimar a las otras personas, no hay problema, estás perdonado. Eso es muy cierto. Por eso
Y vemos aquí nuevamente la importancia de la intención, ¿no? Si estoy en un cruce peatonal, ¿no? Y de repente una viejita con un bastón intenta cruzar la calle y pues yo me soy acomedido y me acerco a la viejita y le ayudo a pasar el cruce peatonal. Y de repente la viejita se tropieza, se cae, se descalabra y la llevan al hospital, ¿no? En este ejemplo, burdo si ustedes lo quieren ver, pero es muy práctico. Mi intención en ese momento era ayudar a la viejita para que cruzara. Sin embargo, se cayó. Hubo un accidente y se cayó. Mi intención era agarrar a la viejita y tirarla, ¿no? Pues no, simplemente no la hubiera ayudado. O sea, lo que yo realicé en ese momento fue un acto de buena voluntad para ayudar a la viejita. No con la intención de aventarla o de tirarla o que la atropellaran o que fuera a dar al hospital. Al contrario, de cuidarla para que ella pudiera pasar. Entonces, cuando yo hago esos actos con premeditación, alevosía y ventaja, bueno, esa intención precisamente va encaminada a hacer daño. Y cuando no hay esos elementos, porque no hay ese ánimo de lastimar, estamos perdonados, no hay problema. Y muchas veces nosotros nos seguimos sintiendo culpables por cosas que no fue nuestra intención. No fue nuestra intención lastimar, no fue la intención hacerle daño a la gente o que las cosas sucedieran así. Suceden las cosas, hay riesgos, se corren riesgos y de alguna manera hay accidentes. Entonces no tienes por qué sentirte culpable por algo que no hiciste con intención, ¿ok? Por eso es que nos importa el acto que se realizó. Y si no, o sea, más bien, por eso es que no importa como tal el acto que realizaste, sino la intención con que lo hiciste. Hay que tener muy presente esta parte. También la culpa es generada a través de un sentimiento de incongruencia. Esto lo vemos muchas veces en aquellas personas que creen que son un tipo de persona en específico, ¿no? O que aspiran a ser un tipo de persona. Y entonces, hablando, por ejemplo, de un estudiante que lo da todo por la escuela, que no hace absolutamente nada, que no tiene una vida social, simplemente se dedica a la escuela y a sacar buenas calificaciones. Aspira a ser el mejor, ¿no? El mejor alumno de la escuela. Pero de repente, esta persona o este estudiante hace algo que va en contra precisamente de sacar buenas calificaciones, ¿no? Algo contrario a eso. Y entonces ya no hay una congruencia. Es decir, Cristian, que era el mejor estudiante, que le echaba ganas, que sacaba buenas calificaciones, que estaba en el cuadro de honor y todo eso, y de repente, o sea, yo seguía esa línea, ¿no?, de estabilidad, esa línea de buenas calificaciones, y de repente hago algo que va en contra precisamente de falto, ¿no? Porque no quise ir, falté, y eso que ocasionó que me quitaran del cuadro de honor por esa falta injustificada. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un sentimiento de incongruencia, porque Cristian debió haberlo hecho, debió haber ido a la escuela para no perder precisamente esta calificación, o esta buena calificación, o esta excelente calificación. Entonces se pierde un poco precisamente en la persona esa parte de la identidad, de esa línea recta que se llevaba, y entonces hay culpa, ¿no? En el ejemplo que compartíamos también de la dieta, una persona que lleva una dieta y de repente se da la oportunidad de comer una hamburguesa cuando no tiene que hacerlo, pues siente culpabilidad. O sea, no hay una congruencia. Tú estás a dieta, ¿no? No puedes comer esas cosas. Entonces rompes esa línea. Hay una incongruencia. Tú lo ves así, porque hay una incongruencia. Tú debías de haber comido otras cosas y no hamburguesas. Entonces se genera esa culpa. Ahora,
Ya sabemos más o menos qué es la culpa, qué es la culpabilidad, cómo se origina. Pero quiero saber cómo dejar de sentir culpa, ¿no? Ya, a lo mejor ya identifiqué cuál es el origen de la culpa, que siento culpa, que tengo muchos años haciéndome daño a través de esa culpa negativa o positiva. Bueno, para empezar, tenemos que borrar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro, la palabra culpable, como yo les decía. Ya no somos culpables. Sí fuiste culpable, en algún momento fuiste culpable. El día de hoy ya no eres culpable, el día de hoy eres responsable. Ya no te autoflageles con la palabra culpa. Sustituye la palabra culpa por responsabilidad. Pregúntate qué aprendí precisamente a través de esa culpa que se me generó, ¿no? Esta parte que les voy a mencionar lo hacemos mucho los usuarios, ¿no? El autoconmiserarnos, ¿no? Pobrecito de mí. Ya volví a comer papas fritas con mucho queso y la verdad es que me siento muy culpable. Entonces, pues pobrecito de mí. Yo creo que no voy a poder seguir con la dieta. Me encantan mucho las hamburguesas. Siento que no bajé absolutamente nada. Nadie se da cuenta que bajé. La ropa me sigue quedando igual. O sea, pues no puedo. Pobrecito de mí. Soy una persona incapaz. Soy un pendejo, ¿no? En pocas palabras. No puedo hacerlo, no puedo lograrlo. Entonces me autoconmisero y yo mismo me siento mal por lo que no he logrado. Entonces deja de autoconmiserarte. Eso no sirve de absolutamente nada. Muchas veces nos autoconmiseramos para que la gente sienta lástima de nosotros. Y no funciona de nada, ¿eh? Para nada funciona el autoconmiserarte. Entonces no te autoconmiseres. Lo contrario, reconoce tus errores y modifica tus conductas. Si nosotros no aceptamos precisamente que cometemos errores, pues no hay ninguna manera de poder modificar nuestras conductas. Esa culpabilidad que muchas veces llegamos a tener, sobre todo la culpabilidad positiva o natural, como les decía, lo que nos hace es tomar conciencia. Debes estar consciente precisamente de que va a haber momentos en los que cometas errores, pero tienes que identificar precisamente, hacer conciencia, sí, y hacer conciencia y sobre todo ser honesto con uno mismo y decir, bueno, eso que yo hice, esa conducta que yo tuve hacia otra persona, realmente con qué intención la realicé, ¿no? Entonces debe haber conciencia y debemos de aceptar precisamente. Tampoco podemos darnos el lujo de estar repartiendo culpas a los demás, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Le decimos, muchas veces tenemos la culpa y lo peor de todo es que no sabemos qué hacer con ella. Entonces lo primero que hacemos, o lo único que hacemos es tener la culpa. Aquí sí, tengo yo 1 kilo de culpa y pues empiezo a repartir, ¿no? Y te va a variar 100 gramos, otros 150. Entonces empiezo a repartir la culpa a todo mundo. No se trata de repartir culpas. Se trata precisamente de cambiar conductas y buscar soluciones. Algo también muy importante. No tomes decisiones por culpa. Lo hacemos mucho. Tomamos decisiones a través de que estamos en cólera, ¿no? A través de que sentimos culpa. Me siento culpable y entonces precisamente esa autoconmiseración muchas veces la tomamos a través de que determinamos precisamente esas decisiones a través de la culpa, ¿no? Me siento culpable y decido a través de mi culpabilidad que no soy capaz de lograr las cosas. Entonces es cuando llega la autoconmiseración. Tenemos que enfrentar la culpa. Esta parte del enfrentamiento de la culpa pues tiene que ver mucho con tu ego, ¿no? Somos poco humildes muchas veces en reconocer nuestros errores, en que nos equivocamos. Y eso nos hace evitar precisamente enfrentar la culpa. No la enfrentamos porque no nos agrada. ¿A quién le agrada muchas veces aceptar la culpa? ¿Por qué? Porque te ves débil, ¿no? Te ves menos que la demás gente porque eres culpable. O sea, tienes que reconocer precisamente que fuiste culpable en algún momento, que el día de hoy ya no le debes ser responsable, pero simplemente el hecho de enfrentar esa culpa
de aceptar, de ser humilde y dejar tu soberbia a un lado, es un gran cambio. Comenzar a aceptar. Y la verdad es que lo más importante de esto es qué es lo que yo voy a obtener precisamente a través de haberme sentido culpable. Porque ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo, el que nosotros podamos tener límites, el que podamos ser conscientes, el que podamos estar precisamente dándole esa importancia a esos hábitos que nos producen problemas, ¿no? Y que podemos modificar a través precisamente de determinar qué tipo de conducta, cuál es la intención de esta cuestión, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros podamos identificar qué tipo de culpa estoy sintiendo, cuál es la intención con la cual realicé yo esos actos, y que de alguna manera puedo ser perdonado a través de que si la intención no fue precisamente dañar, molestar, afectar a la demás gente, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando mi intención ha sido la de dañar, la de molestar, afectar a la demás gente, esa culpa negativa es la que me va a estar lacerando y hacerme daño, y voy a estar viviendo en el pasado. Entonces hay que identificar precisamente si tienes culpa, por qué tienes esa culpa, y sobre todo el trabajar con ella. No repartas culpas, ¿ok? Admitir la culpa, hay que enfrentar la culpa, y sobre todo hay que identificar precisamente que nosotros podemos, simplemente con el hecho de la palabra, de hablar, podemos hacer mucho daño. Entonces, ¿cuál es tu intención el día de hoy? ¿Quieres ayudar? Sí, puede pasar, puede que sucedan cosas que tú no quieres que sucedan a través de la intención que tú tienes. Sin embargo, llegan a suceder. Entonces no podemos sentirnos culpables. Necesitamos liberarnos precisamente de esa culpa, dejar el pasado a un lado, vivir el presente y ser precisamente responsables de nuestros actos. Entonces, pues bueno, yo les agradezco la atención. Si creen que es importante o puede ser importante esta información para alguien, compártanla. Muchas gracias.